Adivina, adivinador. De la literatura, lo mejor. Reto al lector. Bueno, Luis, estamos en nuestra sección Reto al Lector. Queremos recordarles que estamos acá en nuestro programa Gente de Palabra y que la semana pasada tuvimos un reto al lector que consistió en el nombre de ¿quién? No recuerdo ahorita, Luis. Yo tampoco me acuerdo. Lo cierto es que si ustedes quieren saber todos nuestros programas anteriores, ya se encuentran montados en nuestro canal de YouTube y podrán ir tranquilamente a buscarnos como Gente de Palabra. Tenemos una lista de reproducción. El programa número 10, nuestro programa anterior, tiene todos los datos de quién fue nuestro autor elegido. Bueno, este autor del día de hoy, o autora, nació en Centroamérica. Es uno de los poetas, para mí personalmente, significa uno de los poetas vivos más importantes en lengua española, no solo por sus libros, sino también por su edad. Es un poeta bastante longevo, que está allí dando la batalla por mantenerse siempre presente en nuestro universo poético. Es lo que conocemos como un poeta comprometido. Además, tiene la... Bueno, ahí hay un dato. Hay que tener cuidado con las claves. Este poeta comprometido de Centroamérica, sí, fue muy recordado por capítulos importantes de la historia, sobre todo de la historia política. Sí. Y también de la historia religiosa, ¿no? También, bueno, ese es un dato fundamental. Sí, tiene mucho que ver con la religión. Sí, también, por supuesto. Pero de todas maneras, vamos a dar el nombre de uno de los obsequios que vamos a entregar el día de hoy para aquella persona que acierte a dar con el nombre de nuestro reto al lector del día de hoy. Tenemos un bello libro, El nombre de la rosa, del gran escritor italiano Umberto Eco. Todos aquellos que sepan quién es este autor centroamericano pueden escribirnos al 0414-060-4028 0414-624-9294 o a nuestras redes sociales @Gente de Palabras en el Twitter o Gente de Palabra en el Facebook. Muy bien. Otra clave, vamos a dar otra clave. Tenía un proyecto poético maravilloso que nosotros deberíamos emular en la isla de Solentiname. Bueno, ya eso es demasiado. Vamos a escuchar, ya Tito está diciendo por aquí que ya lo dio todo. Vamos a escuchar un tema musical. Ahora vamos a escuchar nada más que a Ismael Rivera. Vamos a escuchar De Todas Maneras Rosa. Ya regresamos. En Luz Radio 102.9 escuchas Gente de Palabra. Habla Palabra. Nuestra entrevista en Gente de Palabra. Estamos de vuelta en nuestra Gente de Palabra del día de hoy y estamos de fiesta también porque este domingo comenzamos el 5º Festival de Poesía de Maracaibo y tenemos como invitado especial a el poeta Tito Núñez Silva. Y bueno, aquí está con nosotros, Tito. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por estar en la ciudad representando al estado. A ver, Luis. No, al estado Zulia, porque evidentemente Tito nació en 1946 en la ciudad de Maracaibo. Pero rápido. En la calle Pichincha, número 2043. Wow. Y después a sus 20 años sí decidió partir hacia el estado Lara, vecino estado Lara. Y en esa acción hemos perdido quizás ese rastro que tuvo Tito. De todas formas, recibió en el año en el año 2005 el Premio Regional de Literatura por su obra completa, reconociéndolo como poeta zuliano. Y ahora nosotros tenemos el placer y el honor de homenajearlo en el 5º Festival de Poesía de Maracaibo. Bueno, después, Luis, precisaremos el momento donde Tito va a estar en el día de esta semana. Les recordamos a nuestros seguidores y seguidoras que el festival comienza este domingo, cuya instalación se va a realizar en el Museo Luis Chacón, en la Plaza Bolívar, allí en el edificio donde funciona la Alcaldía de Maracaibo. A partir de las 4 de la tarde están cordialmente invitados e invitadas. Bueno, Tito, un placer tenerte aquí. Y bueno, Tito manejó ayer toda la noche y llegó a Maracaibo y está con nosotros. Y yo quiero que Tito nos hable un poco de su andadura poética, que es muy larga. Tito.
Mira, a mí me decía Camilo Balsa Donati, profesor admirado y querido, en los primeros años de bachillerato. Posteriormente me lo dijo Manuel Moreno Jimeno en el Pedagógico de Barquisimeto, el gran poeta peruano, que la poesía comenzaba a ser reconocida después de los 50 años, a partir de una o dos generaciones, que la poesía nunca correspondía al poeta en su contemporaneidad inmediata. Y yo creo que sí. Yo me fui de aquí hace exactamente 50 años. Wow. Y ahora me sorprenden ustedes con esta invitación, que agradezco. Y bueno, y siento que mucho agrado y mucha alegría de la certeza en las palabras de esos poetas, amigos, educadores, maestros. Todavía Camilo Balsa Donati vive, sí, claro. Está aquí y a lo mejor nos vemos, ¿no? Sí, seguro que sí. Y bueno, Trino Borges, otro profesor mío aquí en el liceo y después en el pedagógico. Entonces, estoy contento, me parece interesante. Maracaibo nunca ha estado desvinculado de esta ciudad. Aquí tengo a todos mis amigos y todos los poetas y los pintores somos los mismos. Vengo cuando puedo, murió mi madre hace 4 años y vengo un poco menos. Y pero mi casa también es un centro de recepción de todos los amigos que pasan por Lara, ¿no? Entonces, aquí estamos. Tito, ¿qué significa para ti la poesía? La poesía para mí ha sido, desde niño quise ser poeta y le decía en el viaje a mi compañera que estoy contento porque estoy orgulloso de haber sido poeta. Maravilla. Decir que uno no ha padecido, todos padecemos. Decir que no hemos triunfado, todos conocemos, hemos ganado y perdido batallas. Todo hombre gana siempre una batalla. Estar vivo a los 70 años, wow, y haber sido consecuente. ¿Tiene 70 años? Con la poesía me parece que es una batalla ganada. Si te pudieran ver a través de la radio, 23 dirían, pero ¿cómo es posible que Tito tenga esa edad? No se te 70 años en las calles, en los campos. Bueno, aquí está un amigo mío que sabe de mi vida. 23 de enero de 1946 sí, nace Tito Núñez Silva en la ciudad de Maracaibo. Nace de una familia que se dedica al trabajo lacustre. Tu papá era un comerciante marinero, tenía barcos y movía mercancía. Cuéntanos esa experiencia infantil. ¿Cómo te marcó el hecho de que tus primeros años estuvieran ligados al lago de Maracaibo? Pero te digo una cosa más, apartando esto, tal vez cabalístico, ¿no? No solo tengo ahorita 50 años en el hacer poético, sino que me hacen ustedes un reconocimiento a mí, tal vez inmerecido, pero para mí muy agradable. Un miércoles, yo nací un miércoles. Bueno, un miércoles en mi ciudad. Aquí hay cosas pues que me hacen sentir bastante bien. Y te están escuchando, sí, poetas. Poetas, y a lo mejor algún pariente mío me está escuchando. Y seguro. Bueno, sí, mis tíos, todos. Hay un poema mío que comienza diciendo: en las copas mis tíos son oleajes. ¡Qué belleza! Porque son oleajes. Yo paseaba en los barcos, del barco Caribe y la Piragua Ceres, con mi tío Jesús Núñez, con mi tío Ángel Francisco Núñez. Íbamos hasta Ceuta, a veces llegábamos hasta Puerto Concha, recorríamos toda esa, íbamos orillando por todos esos pueblos de la costa nororiental y llegábamos hasta el sur del lago y nos devolvíamos, pescábamos, yo sacaba los pámpanos. Imagínate. Con unos anzuelitos, esos pámpanos cuando salen a las 5 de la tarde con el sol redondo, amarillo, que va cayendo sobre Santa Bárbara y se reflejan en esas escamas azuladas de los pámpanos. Es una maravilla. Mi abuelo me llevaba a una barbería que era un bongo que estaba en el malecón. Ese bongo, por ejemplo, los martes estaba frente a la Casa Azul en el malecón de Maracaibo, pero los miércoles estaba en La Rita, pero los jueves estaba en San Francisco, pero de ahí los sábados y los domingos en los puertos. Y así era un señor que tenía una barbería lacustre. Y él le cortaba el pelo a mi abuelo una vez al mes y mi abuelo me llevaba a mí. Pero imagínate tú, ahora después, con los años, yo recuerdo el vaivén de la silla y el hombre no me dejaba con tijerazo, me cortaba el pelo. No te trasquilaba. No, simétricamente, sí, mi corte. Y eso conversando con mi abuelo de sus viajes, de sus experiencias. Pero
yo ahora entiendo que muchos del ritmo que algunos amigos señalan en mi poesía, destacan en mi poesía, la musicalidad de mi poesía no es más que el ritmo de esa silla moviéndose oleaje, para acá, para allá, y el cha, Así es. cha del marullo tropezando en El casco de los lados, en los costados de las piraguas, de los Tito, bombos. yo te iba a pedir que nos leyeras un poema de memoria. Acabas de hacer un poema, ¿no? Y nada más que la memoria. La memoria es muy poética. Bueno, te voy a leer un poema que también dije ahora en un programa que se grabó en la televisión para ser difundido esta noche a las 10. Estén atentos. Pero que estrené ese poema, digamos, en un congreso, creo que en el año 84, en homenaje 83 al 10º aniversario entonces del fallecimiento de Pablo Neruda. Ese homenaje se hizo en República Dominicana, y allí en la capital de Santo Domingo hubo un encuentro internacional de poetas. Conocí amigos fabulosos que hemos quedado amigos siempre, pues: Dionisio, Manuel Mateo, Andrés Mateo, Mateo Morrison, una serie de amigos que hemos mantenido cierta correspondencia, y algunos poemas que ellos me han dedicado, yo a ellos. Se sembró una amistad. Conocí personalmente a Eduardo Galeano, estaba muy joven entonces, y me correspondió un día representar a mi país en el presidium formando parte del presidium del evento, y también decir un poema en ese momento, un poema que fue acogido con mucho afecto, pero descubro también posteriormente en mi recuerdo que es porque todos estamos en el Caribe, de una u otra manera esta condición lacustre también nos convierte a nosotros, nos confiere una condición marítima, y caribeña, ¿no? Y el poema toca eso, dice así, el viejo conde: toda su vida fue marinero, en tiempos de contrabando llegó a tocar el mar Caribe. Antes de que Rómulo Betancourt construyera el puente sobre el lago, el viejo había pensado en un puente de madera. Él mismo decía: cortaría estacas en los puertos o en bobures. El problema era el viento. En 1955 dijo los supervisores de la Creole: los llevo y traigo si pagan sobre tiempo. Allí comenzó su ceguera. No hubo tiempo de pescar, ni de pensar, ni de sentir el riesgo de pasar frente al puerto con 100 bultos de Marlboro y unas bolas de queso amarillo. Toda su vida fue marinero. Cuando llegaron los nietos, él les habló del mar. Los llamó timonel, marino 1, contramaestre, ayudante de cocina. Sus nietos dirigieron las naves del Frente de Liberación Nacional en la próxima batalla del lago de Maracaibo. Muy bien, excelente. Tito, a propósito de esto, nosotros tenemos este programa Gente de Palabra con la finalidad de promover el pensamiento poético, de difundir la poesía, y bueno, y escuchas que tenemos, que nos siguen, precisamente porque hay, por no decir que casi no hay espacios, o por no decir que no hay espacio, vamos a decir que casi no hay espacios radiofónicos y televisivos dedicados a este tipo de labor. Por eso este poema que nos acabas de leer, que reúne biografía, autobiografía, que reúne también historia y crónica, pero que también reúne la historia de un universo mucho más complejo de afuera, que es la historia de los otros, donde tú también estás como poeta en esa historia, a pesar del carácter atemporal que marca, que sella la vida literaria y la vida poética de un poeta, como un poeta de tu estatura, un poeta
que nosotros a veces, Luis y yo, nos ponemos a pensar cuántos poetas hay en este país. Y realmente no hay tantos poetas como parece. Poetas verdaderamente auténticos. Sabes de lo que te estoy hablando, ¿no, Tito? Como poeta que tienes una trayectoria importante, que no has cejado de crear y de crear y de creer en tu labor poética, porque también como es un acto de soledad muy acendrado, se requiere de mucha fortaleza espiritual para no caer. Exactamente, para no caer, para no desfallecer. Hay un poema mío muy breve que dice: a veces caigo. Bueno, imagínense. Hay un capítulo en su vida que es muy importante, poeta Tito, y es el momento en el cual usted vive o sobrevive a ese espacio de los años 60 y 70 de la lucha política en Venezuela, antes de los procesos de la supuesta pacificación, antes de que los grupos armados de izquierda se entregaran a la vida política convencional y fuesen abandonados los que todavía pensaban que se podía tomar el poder por la fuerza. Usted, en esas vías, usted fue protagonista y parte de un grupo importante que luchó por intentar derrocar algún sistema en el cual usted no estaba de acuerdo y que no sabremos si tenemos la razón o no, porque nunca se pudo llegar al poder jamás y nunca pudo llegar la poesía de esa manera al poder. Ahora, plantéenos cómo ha influido eso en su literatura. Usted tiene un libro publicado que se llama Inminente Exterminio, el cual su lectura lo que devela Inminente Exterminio. Lo dije muy rápido, entonces lo escuchas. Evidentemente lo que observo yo en ese libro es un mensaje muy parecido al de Rafael Cadenas en Derrota, ¿no? A la posibilidad de sentarse a decir: hemos fracasado como unidad, hemos sufrido como luchadores de esta esperanza, y esta esperanza que no la hemos visto realizada nos agobia y nos hace sufrir, ¿no? Y ese sufrimiento creo que es el que se expresó en Interminio. ¿Usted cree que esa poética, la poética que Rafael Cadenas lleva al mundo, como la poética de la derrota, como la poética de la izquierda revisándose, está presente en su poesía, o cree usted que hay una esperanza y que después veremos otro libro en los años 90, Poema Demos, y veremos otros libros de lucha? Usted continuó, no como Rafael Cadenas, que dejó la poesía política, usted continuó con ella. ¿Cómo analiza y ve su poesía política? ¿En qué panorama? Yo no creo que la poesía sea política ni sea social. La poesía es poesía, ¿no? La poesía es poesía y puede tener ribetes o puede tener elementos extraídos de su contextualidad que han golpeado o han tocado de alguna manera al poeta. Ahí está el caso de Nassim Nimed, está el caso de Attila Yotze, está el caso de tantos poetas, Mayakovsky mismo, ¿no? Sí, que concluye la vida con un balazo, cuando Stalin precisamente desarrolla unos proyectos sociales, industriales desmedidos que acaban con su... Lo condenan a él a un drama que parece exclusivamente pasional, un trío amoroso que todos conocemos, pero que tiene que ver también con el silencio al que lo obliga un cambio de mentalidad y una transformación obligada del pueblo ruso. Entonces creo que lo político está allí y le ha tocado vivir en esa complejidad histórica a muchos poetas. Claro. No es lo mismo ser un poeta de estos días que ser un poeta de los años 60. No es lo mismo lo que le tocó vivir a Lida Franco Faría que lo que le puede tocar a vivir a nuestra querida y respetada Yolanda Pantín. Así es. Son momentos distintos en la historia de cada ser. Lo importante es lo que se logra con el lenguaje. Además, tú estás diciendo algo tan importante en relación con la trascendencia que implica la poesía. Es decir, la trascendencia toca lo histórico, toca lo político, pero muchas veces lo político y lo histórico lo que hace es contaminar una trayectoria poética que la lleva al foso de una historia macabra, pobre, mísera, que desdice verdaderamente la capacidad poética. Tenemos muchos casos. Hay muchas veces en que la intencionalidad fracasa por el mal manejo del lenguaje. Muy bien. Por creer que hacer poesía es una manera de alcanzar posiciones políticas o posiciones de poder. Así es. Conozco a muchos economistas que ante el fracaso de sus proyectos económicos o de sus modelos económicos, de sus creencias económicas,
termina siendo poeta. Y entonces ni es poeta ni es economista. Fíjate que Octavio Paz, lo que está diciendo. Como ahí, Tito. como hay economistas brillantes. Sí, por supuesto. Que Octavio Paz que quedó despechado, digamos así, porque él dice, el poeta siempre será maltratado, ya sea en el capitalismo, ya sea en el socialismo. Por el poder. Implica el poder. O sea que el poeta es un ser que nació para ser perseguido. Muy bien. Y Vallejo lo refleja muy bien. La vida de Vallejo la refleja. Muy bien, muy bien. Ahora mira, esos libros esos poemarios que tú mencionas, tanto Inminente Exterminio como Poema Pueblo, ¿no? Sí. Y La Voz del Pueblo allí, pues, e Inminente Exterminio, la lucha que se da en el poeta ante una serie de lenguajes que el poder maneja sin haberse realizado, personificado como poder. Y esto lo vi más claro años después y lo estamos viviendo en este momento, así en la crisis que vive este país. Inminente Exterminio, sin que me quede ninguna duda, actuando como profesor y como un eventual crítico literario, un hombre que ha leído y que sabe un poco de literatura, no lo voy a ocultar, yo mismo al poner sobre la mesa y estudiar Inminente Exterminio me asombro de la potencialidad intuitiva. Y por eso el poeta es un vaticinador, es el que ve lo que viene, es un visionario. En cierta forma es un arúspice del bien, no del mal, ¿no? Y haber visto en el año 70, que fue cuando se escribió de un tirón ese poemario Inminente Exterminio, fueron como 8 años después cuando se le agregaron los últimos 6, 7 poemas, y fue en el 81, 11 años después cuando se publicó. Yo recuerdo que yo escribí ese poema 15 días después del Congreso Cultural de Cabimas, que terminó por ahí el 7 o el 8 de diciembre, y lo concluí en los días muy cercanos a Año Nuevo. Tito, una pregunta. Entonces, allí en Inminente Exterminio, que comienza diciendo: a veces mis furias adquieren una levedad que engaña a los incautos. Alguien quiso condecorar la limpidez de mi mirada. Indeclinable en tanto sigo ejercitándome en el crimen, porque el tiempo no anda, porque los relojes son inventos inservibles desusados en días de muerte cuando solo resta la estampida, porque te quiero y es dolorosa esta práctica en ratos de tormenta, irrumpen mi furia a pecho descubierto. Qué hermoso, Tito. Allí empiezo yo a embromar, a enredar, a confrontar y a frotar lo que estoy viendo de la militancia política que tengo y lo que empiezo a ver por mi lectura de Dostoyevsky, por mi lectura de la novela psicológica que llaman de la novela de tesis, lo que yo he visto en Tolstoy, lo que he aprendido de mi lectura desde niño. Excelente. Empiezo a ver la psicología de esos personajes con los que yo estoy militando. Lo mismo me doy cuenta, ellos y yo no somos iguales, y empiezo a darme cuenta de que esa gente que muchas veces me jefaturea o comparte conmigo en una camaradería, en alguna acción política, en alguna habitación de una carretera, somos distintos. Ellos buscan el poder y yo no busco el poder, sino la liberación del hombre, la superación del hombre. Sísifo, la búsqueda plena de la libertad subjetiva, que es la poesía, lo más rico, lo más sublime que existe en la poesía. Entonces empieza uno a descubrir la potencial canalla, uno empieza a descubrir la potencial traición, y la viví. Tito. La sentí en mis costillas. Tito, llegué, me llevaron a una montaña, estuvieron a punto de pasarme por el filo. Y sé quiénes son y podría decir, si ustedes quieren, nombre y apellido responsable de esa situación. Excelente, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo quieres tú ser recordado? Siendo poeta, ¿cómo quieres ser recordado? Como un campesino, como un hombre de extracción rural, de un país que es rural, que es una congregación de campesinos que viven en ciudades obligadas, con una tecnología consecuencia del boom petrolero, pero que ha rompido su vida para siempre, que carga un conuco en la cabeza bailando en una discoteca en Caracas o amaneciendo en el trasnocho. Somos hombres que perdimos el norte, que perdimos la identidad y carecemos de soberanía. No tenemos un país. Nosotros como nación nos estamos desdibujando, mientras otros se han mantenido como tal a costillas nuestras y están reestructurando su perfil sociohistórico. Nosotros estamos perdidos entre malos gobiernos que hemos tenido desde la Primera República hasta ahora y entre dirigentes corruptos. Bueno, ya regresamos.
seguimos hablando de Tito Núñez con la canción, escuchamos La Quiero a Morir. Vamos primero a identificar la emisora, como hacemos siempre a las 6:30, y después escuchamos la canción La Quiero a Morir. De Alejandro Sanz. ¿Yo sé? Carlos Ildemar Pérez y Luis Peroso Cervantes en Gente de Palabra. El poema del oyente. Taller literario radiofónico. Bueno, Luis, tenemos aquí la presencia de Tito Núñez Silva, este grandioso poeta y amigo, y nos ha convulsionado la cabina con su participación, con su experiencia de 50 años y más, porque yo creo que el poeta viene ya en el útero materno. Y bueno, vamos a la de las claves también. Les quiero recordar que tenemos un premio, ¿no? Tenemos el libro El Nombre de la Rosa de Humberto Eco que estamos rifando, estamos dando a todos los que adivinen quién es este autor centroamericano que tenía en la isla de Solaltiname un importante refugio para la poesía, que además tiene una relación estrecha con la religión y la poesía, y lo que llamamos la poesía comprometida. Y que tiene un libro clave que ha hecho a muchos poetas que se llama Epigramas, ¿no? Sí, un hermoso libro de epigramas publicado en 1961. También tiene otro que es Oración por Marilyn Monroe. Bueno, ¿no? ya no podemos decir nada más porque ya esto es demasiado obvio, Luis. Bueno, este poeta... El primero que llame se lleva el libro de Humberto Eco, El Nombre de la Rosa. Recuerden que nuestros números son el 0414-060-4028 y el 0414-624-9294. o a través de nuestras redes sociales @gente de palabras en el Twitter o Gente de Palabra en el Facebook. Muy bien. Tenemos a Tito en nuestro, aprovechando que está aquí un poeta de tanta trayectoria y que ha bregado tanto con el poema, que ha sudado, que lo ha sufrido, que ha sufrido insomnio, y que el poema también sufre con el poeta, porque el poeta también hace sufrir insomnios al poema. No, yo creo que el poeta también hace sufrir al poema, ¿no? Y bueno, en nuestro taller, la sección esta, taller literario radiofónico, vamos a hacerle unas preguntas a Tito, pero muy rápidas, para que nuestros oyentes, que sabemos que son poetas, ¿verdad? Que sabemos que son poetas y poetos, como yo he llegado a decir en algún momento, aprendan, compartan esta experiencia de Tito. Lo primero es, Tito, ¿cómo construyes tú un poema? ¿Cómo se te parece un poema? ¿Cómo es esto de que en la página en blanco para Tito, ¿verdad? ¿Qué significa esto la respuesta para que aparezca? ¿Cómo aparece un poema para Tito? ¿Cómo Tito construye un poema? Te lo digo con unos versos que son reflexión sobre eso. Un poema se escribe en su momento o no se escribe nunca. Aquí está pues. Muy bien. Tito, otra pregunta. ¿Corto o largo? Como sea. Sale rapidísimo, porque ahora temprano nos leíste un poema largo, pero de una calidad lírica profunda y compleja también, ¿no? Tito, ¿qué te atrae de un poema? El lenguaje, la pureza de la palabra, la precisión y el ritmo. ¿Poetas en español o poetas en otras lenguas? Las traducciones nunca son buenas en relación con la autenticidad. Informan de la contextualidad del poeta, dan algunos elementos, pero es necesario tener un buen diccionario al lado para acercarse más a Whitman, para acercarse más a los poetas que uno ama, ¿no? ¿Qué se necesita para escribir un excelente poema? Papel y lápiz, o buena memoria cuando uno va en la carretera para llegar a la casa, irlo construyendo mentalmente y al llegar allá escribirlo. Tito, el poeta alemán Rilke, en Cartas a un joven poeta, le recomienda a este joven que le pide asesoría, que le pide Cartas a un joven poeta. Cartas a un joven poeta, le dice, si usted no es capaz de sentir la poesía como lo último que puede escribir en su vida, no puede ser poeta. ¿A Tito le pasa lo mismo? Idéntico. Yo lo digo en un poema en que se llama Última Copa, que dice: me juego la vida en la última gota. Esta que ahora sorbo quizás traiga la definitiva ternura que persigo. Qué hermoso. Luis. ¿El poema de amor existe o es un poema de despecho siempre?
El despecho y el amor son parte esencial de toda poética. Bien, Tito, a los jóvenes, ¿qué les recomiendas para comenzar en este camino tan hermoso y trascendente como es dedicarse a la poesía? Mucha lectura, Muy bien, mucha vida, muy bien. mucha amistad, mucha calle y mucha celda. Quiero decir, celda en el sentido de los clérigos, de la literatura, digamos, cultista, ¿no? Mucho espacio, también mucho aislamiento para poder transformar en música y palabra todo aquello que se ha vivido en la calle. Tito, ¿cuánta soledad necesitas para escribir un poema? La suficiente para que el poema resulte un parto, o sea, algo doloroso que se transforma en risa, en pureza, en alegría. ¿Qué libro le recomendarías leer a Dios? Dios no necesita leer nada porque Él lo sabe todo. Bien. ¿Y qué libro le recomendarías leer al presidente de la República? Yo creo que a lo mejor no tiene tiempo para leer un libro completo. Por supuesto. Yo estoy de acuerdo con Tito. Tito, no se puede ensuciar la poesía con ciertos nombres y ciertas malas palabras. Y sobre todo hay un problema que es el deterioro del lenguaje, del cual hablaba Cadenas en los años 80 en un libro que trata esa temática. Sí, que se llama En torno al Y lenguaje. donde cuando siempre nos alertaba Ramón Palomares en cualquier reunión donde estuviéramos, el lenguaje, la autenticidad, rescatar el lenguaje. No se puede, quienes manejan posiciones en el poder que reproduce conductas en los receptores masivos, debe ser muy respetuoso. Si no lo siente y si no lo sabe y si por ignorancia no conoce la importancia de ese instrumento que usa, que es la lengua, debe ser muy respetuoso por lo menos de lo normativo del lenguaje para no deformar conductas con burlas, con juegos, con ironía y sarcasmo, a veces idiotizados, que pervierten a la juventud y a los Tito. o a los oyentes o a los espectadores ingenuos. Tito, ¿un poema te hace feliz? Muy feliz cuando un poema, porque hay intentos de poesía que no llegan y uno sabe cuando un Aunque poeta está publicado. abre la puerta del corazón. El poema no toca ninguna puerta, él abre las puertas del alma, del corazón. Si una intención poética puede pasar horas tocándote el corazón y no entra. ¿Qué preferirías ser, original o auténtico, como poeta? La originalidad no existe, porque todos somos seres sociales y todo lo que hacemos en la vida es consecuencia de un continuo que hemos heredado de la sociedad. ¿El poema se da por inspiración o por voluntad del poeta? Depende de cómo entendamos la inspiración. Hay momentos en que hay condiciones que propician la escritura, pero creo que es la voluntad la que decide todo al final. Si te tocara decir, Tito, tienes que elegir, ¿vas a escribir una poesía temática o vas a escribir una poesía sin tema? Uno puede pensar en el tema, pero al final hay que dejar que la mente y la mano se unan y hagan lo que salga del alma. ¿Un poema debe decir mucho o guardar silencio? El silencio es un poema a veces. Luis. ¿Qué es lo que le hace falta a un poema para que brille, para que sea un buen poema? Verdad, autenticidad, que salga del alma, un parto, algo doloroso y dulce en consecuencia. ¿Cuál cree que son los errores continuos de los jóvenes escritores al escribir poemas? Querer parecerse a otros poetas, tenerle miedo a la crítica. ¿Cuál sería el error que cometería un poeta viejo en un poema? Hacer trampa. Muy bien, estoy tan emocionado con las respuestas de Tito porque de alguna manera yo estoy recapitulando mis prácticas en los talleres literarios y hemos hecho una especie de síntesis de este taller literario. Ahora, ¿cómo comenzar un poema, Tito? A veces que
la respiración obliga, la angustia entra, tengo que hacerlo, y qué es eso, y tú te mueres por hacerlo, y lo vas haciendo en la cabeza, lo desechas, te despiertas a medianoche y ahí está dando vueltas, esa palabrita está dando vuelta allí, esa cosita está allí, hasta cuando te sientas lo hace, pero guárdalo, o léeselo a los seres más cercanos, pero no creas que haya escrito la mejor obra del mundo. ¿Cuál es la debilidad de un poeta frente a su propio poema? Creer que lo ha logrado. ¿Por qué te fuiste a Piedralta y a esa casa en la cima de una montaña? Me aturde, amo a algunas ciudades, pero me aturde mucho el abuso de una sociedad extraviada, el abuso de los modelos societarios que conozco, por lo menos en nuestro país. Creo más en el aislamiento como una respuesta combativa y una propuesta de vida a tanta basura propagandística, ideológica, política que hay en nuestro contexto y nuestra contemporaneidad. Octavio Paz dice que la poesía, nos dejó dicho, como enseñanza profunda, que la poesía se debatía entre la revelación y la rebelión. ¿Crees en ello? Claro, perfectamente. Vamos con nuestra próxima sección, El Maracaibeño. Propuestas del Maracaibeño. Bueno, en el Maracaibeño de hoy la invitación es muy sencilla. Es el día de mañana que comienza el taller literario del poeta Carlos Hildemar Pérez en el Centro de Arte Elías Bermúdez. Vertical. Un nombre maravilloso, ideado por unos genios. Y el día domingo a las 4 de la tarde, que es nada más y nada menos que el inicio del 5º Festival de Poesía de Maracaibo, donde vamos a tener la participación del poeta Tito Núñez Silva. ¿Qué día específicamente tenemos a Tito? El poeta Tito va a estar el día de la inauguración a las 4 de la tarde dando su discurso de instalación, el cual queremos escuchar. Posteriormente, a las 5 de la tarde del día domingo, vamos a escucharlo en la lectura de instalación junto a Yolanda Pantín y a Carlos Hildemar Pérez. El día lunes 11, después, a las 10 de la mañana, lo vamos a tener dictando el taller itinerante de poesía Servando Garcés Ferguson en el Museo Municipal de Artes Gráficas, totalmente gratuita la entrada a ese taller. El martes, ese mismo día, el lunes 11, en la tarde, a las 6 de la tarde, va a estar leyendo sus poemas en la lectura sinfónica. Así será hasta el martes 12 de julio, cuando lo tendremos dictando una conferencia que se titula Lo telúrico, lo amoroso y lo político, visión personal de las tendencias actuales de la poesía venezolana, en el Museo Municipal de Artes Gráficas, también a las 10 de la mañana. Esto será todo hasta el miércoles 13, cuando estaremos homenajeándolo todo el día dedicado a la obra poética del poeta Tito Núñez Silva. Las redes sociales es importante, Luis, porque el programa es muy amplio, para que entonces los interesados acudan a las redes sociales nuestras, sobre todo en el movimiento poético. Estaremos entonces, no lo olviden, a través de nuestra página web, que es movimientopoético.org.be, y nuestra cuenta en Twitter, que es Festival Piso Poesía, o nuestra cuenta en Facebook, que es Movimiento Poético de Maracaibo. A través de todas esas redes sociales estamos informando cuál es el programa completo del 5º Festival de Poesía de Maracaibo. Para mañana, que comienza el taller a las 9 de la mañana en el Centro de Arte Elías Bermúdez, tengo inscritas hasta el día de hoy, hasta esta tarde que vi por internet, 25 personas. Así que los espero mañana en la mañana para que hablemos de poesía, escribamos poesía, vivamos la poesía, suframos la poesía, festejemos la poesía, que esa es la labor nuestra. El poeta que estábamos concursando el día de hoy es nada más y nada menos que Ernesto Cardenal, ¿verdad? Bueno, sí, tenemos una ganadora. Vamos a revelar su nombre más luego. Es la poeta Emily Manzano, una joven doctora. Bueno, felicitaciones. Que está compartiendo con nosotros en todas estas actividades y ahora se une a hacer una escucha de Gente de Palabra. Ya vamos a hacerle llegar este libro, y a todos ustedes también les recordamos que pueden consultar nuestras redes sociales, @Gente de Palabras en Twitter y Gente de Palabra en el Facebook. También pueden ir a nuestro canal de YouTube, donde se encuentran ya nuestros 10 programas anteriores. Este es nuestro programa número 11, y este fin de semana va a estar también este nuevo
programa, llevando para todo el mundo la voz de Gente de Palabra. Vamos también a compartir con ustedes la alegría de saber que este festival estará trayendo a poetas como Yolanda Pantín, quien nos acompañará en el próximo programa de Gente de Palabras el próximo Y también tenemos viernes. al poeta Néstor Rojas, que nos